La televisión tiene muchos programas de entretenimiento, pero son contados aquellos que logran dejar una marca importante, que con el pasar de los años son recordados por generaciones. El Chavo. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Pero detrás de los chistes de humor físico, las ironías, los diálogos emblemáticos, momentos sublimes que son cine puro, prácticamente todas las risas que durante una etapa de nuestra vida nos dieron alegrías, existía una historia de dolor que se mantuvo en secreto, y con la llegada de la nueva serie por parte de HBO Max, después de tanto tiempo, la verdad al fin pudo salir a la luz, trayendo mucho de qué hablar. En este video hablaremos de Sin Querer Queriendo, una historia que llegó para incomodar después del silencio. Dicho eso, demos inicio. La serie se estrenó de manera oficial el 5 de junio del año 2025 en la plataforma streaming HBO Max. Pero antes de que saliera, cuando se dio el anuncio de que se estaba trabajando en una serie biográfica de uno de los comediantes más grandes de México, las preguntas comenzaron a escribirse, causando un mar de polémica sobre qué temas se abordarían y, lo más importante, bajo qué criterios se desenvolvería, ya que, como sabemos, algunas historias biográficas buscan romantizar o, en ciertos casos, omitir ciertos temas para evitar polémicas que manchen un legado. Pero en este caso, las cosas dieron un giro a todo lo que se creía, y todo gracias al creador de la misma, quien es nada más y nada menos que su hijo, Roberto Gómez Fernández, quien declaró que la serie no buscaría maquillar la verdad sobre su padre, sino mostrar tanto sus virtudes como sus defectos. Una jugada maestra que llegó para incomodar a aquellos que en el fondo saben lo que hicieron el siglo pasado. Marcos Barragán, antes de que la serie se estrenara, sostuvo que su trabajo habla por él, palabras que repetía cada que algún reportero le preguntaba sobre la misma. Obviamente, había algo en él que no lo dejaba hablar, ya que en el fondo sabía cómo fue su paso a quedarse con el papel que lleva sobreexplotando años. El peso de ser retratado como el villano de la historia es un factor, pero la realidad es que Marcos no es ningún villano, solo es una persona defendiendo su lugar, en un lugar donde las elecciones de terceros no le parece, algo que todos debemos defender al estar laborando en una empresa. Claramente sus acciones trajeron consecuencias, y en busca de un programa donde pudiera brillar a gusto y sin la necesidad de lidiar con problemas, solamente necesitaba una cosa: poner en los créditos a quien creó el personaje de Kiko en primer lugar. Un momento de egocentrismo puro donde prefirió ser vetado de Latinoamérica y llegar a una televisora independiente antes que poner en los créditos a Roberto. Una historia de cómo el ego puede ser el peor enemigo de uno. Quizá, de haberlo hecho, de haber actuado con un poco de profesionalismo, la historia de Marcos Barragán pudo haber sido diferente. Esta serie solo retrató sus acciones. Si es el villano o no, es a criterio del público. Era el único con el que hubo algún problema, no conmigo, con todos. ¿Y fue el primero en salir? Y se fue me demandó, entonces gané la demanda casi con las manos en los bolsillos. Y me dijeron, ¿vas a contrademandarle? ¿Estás peleado con Chespirito actualmente? No precisamente peleado, sino que simplemente me salí del programa y he tenido una persecución de él incansable en los 17 países. Mandó cartas, giros, circulares, que nadie me contratara porque el personaje no era mío, era de él. Si no, se verían demandados por él. Pasé más de un año sin trabajar. Tuve que cambiarle el nombre. Con la llegada del primer capítulo conocimos la pasión de Roberto por el humor y la escritura, viendo más allá de lo que había a su alrededor para luchar por lo que ama y cómo arriesgar puede ser el primer paso para alcanzar aquello que un día solamente soñamos. Pero lo que llamó la atención fue la presencia de un personaje importante que durante años poco o nada se habló. Su nombre, Graciela Fernández,
la exesposa del protagonista que vivió en las sombras. En esta serie conocemos la importancia en muchos de los momentos fundamentales en la vida de Roberto, una mujer que lo apoyó en su crecimiento, aquella que lo inspiró a seguir por todo aquello que ama. Graciela, con el pasar de los capítulos, se ganó el corazón de millones, pero de igual forma, su presencia causó que una persona se fuera ganando el odio de billones. La historia, como bien señaló Gómez Fernández, busca mostrar sus virtudes y lo consiguió, pero también hizo de manera perfecta construir una historia mostrando uno de sus mayores defectos, ver en su coestelar un nuevo capítulo en su vida, uno que dañó y destruyó cimientos importantes. La historia de la relación Roberto-Margarita Ruiz era una de la que poco se sabía, y con esta serie se construye una historia sólida, donde se conoce todo lo que pasó. Margarita Ruiz, con el pasar de los capítulos, se manifestaba en redes sociales señalando que todo lo que se estaba contando eran mentiras, una serie que solo estaba consiguiendo dañar su imagen. Obviamente, sus palabras poco o nada importaron, ya que el público seguía atacándola. Pero, ¿qué hizo que la molestara? ¿Por qué está tan hambrienta de que todos le crean al grado de querer responder con un documental que hable sobre todo lo que realmente pasó bajo su perspectiva? La respuesta se encuentra en la forma de contar la historia. Florinda Mesa es una leyenda viva. La serie tiene una forma especial de contar la historia, haciendo flashback para contar cómo se crearon los programas más icónicos y cómo Roberto luchó para alcanzar el éxito, pero tomando lugar durante las filmaciones del emblemático capítulo en Acapulco. En algunas escenas, mostrando a Margarita en circunstancias incómodas que te hacen odiarla, desde querer controlar la vida de los demás hasta los momentos con Roberto Segoviano e insinuaciones con otros personajes. El 7º capítulo logra conectar todos los puntos, siendo aquel que aterriza la historia de amor, detonando un momento importante y doloroso en la vida de Graciela, acompañado de una pieza musical que lo vuelve deja mal parada a Margarita, pero lo cierto es que todo lo visto son sucesos que ocurrieron, hechos que personajes como el maestro Longaniza declararon años atrás. Oye, ¿y tuviste el nacimiento de esa relación? Sí, claro, fue en Chile. Sí. ¿En Chile? En Chile por primera vez se juntaron. ¿Se dieron un beso? Se dieron un beso y se acostaron en el mismo cuarto. Como dije, la forma de narrativa te hace pensar lo peor de Margarita Ruiz, pero al terminar de ver la serie no vemos nada malo, solo algo que ya sabíamos basándose en declaraciones. El comienzo de la relación Margarita-Roberto con mayor contexto y sabiendo a quienes dañaron en el proceso. Y si ese documental sale a la luz y de ser real una demanda, que al momento en que grabo este video solo es especulación, solo será un intento desesperado por limpiar su nombre y quedar bien ante el mundo, porque no va a negar que estuvo con Marcos Barragán cuando él estaba casado. Doña Florinda anduvo conmigo. ¿De eso no voy a hablar? Que estaba comprometida con Mariano Casasola y lo dejó, su salida y el comienzo de un terrible capítulo lleno de dolor en su vida, y posteriormente revelar que Roberto y ella estaban juntos, entendiendo que en Chile Roberto engañó a quien en ese momento era su esposa, una mujer que no hizo escándalo alguno y quien al final solamente aceptó su decisión. Toda esta historia es el ejemplo perfecto de cómo la vida da muchas vueltas. Un día rompes una familia y nadie habla de ello, eres solapada por muchos y señalas con libertad y gracia que tu pareja tiene 7 defectos refiriéndose a sus hijos. Y al otro, uno de esos 7 defectos, toma la decisión de mostrar la verdad haciendo una serie que logra retratar lo sucedido, mostrando quién era su madre y el dolor que se le hizo pasar, sin mencionar el odio que ahora la gente le tiene a ese personaje peculiar. El nombre Graciela quedará marcado ahora en la historia, si bien no siendo un personaje de la famosa vecindad, sí por ser una gran mujer, aquella que estuvo detrás de momentos importantes y su historia al fin pudo ser contada, lo que demuestra que no importa cuántos años pasen,
Al final, la verdad siempre sale a la luz, y más cuando se trata de un hijo queriendo poner en alto el nombre de su madre, una mujer que guardó silencio durante años, ya que no es casualidad que Margarita reaccione molesta ante los acontecimientos de la serie, dándole mucho de qué hablar al público. Después de todo, la verdad no peca, pero sí incomoda. Lo que más gané en todo el programa fue Florinda. Claro, ese era el Mucho otro más, tema. mucho más que la fama, que el dinero y que la popularidad y todo. No, todo los dejo a cambio de Florinda, no, eso fue. A ver, cuéntame, ¿cómo el chavo se enamoró de doña Florinda? Desde que la vi y la oí hablar, la oí actuando así, de lejos. Desde entonces, nomás que había pues, impedimentos, yo estaba todavía casado y tenía que respetar. Y además, lo más vil que he encontrado yo a veces en este ambiente es el que da empleo, trabajo, a cambio de la cama. Es vil eso. Y yo nunca quise envilecerme de ese tipo. Entonces, la conocí todo eso, pero pasaron como 8 años para que se diera el encuentro. La pregunta con la que cerramos este video es una pregunta bajo las dos perspectivas que se han mostrado. ¿Quién puede estar diciendo la verdad sobre la serie? ¿Aquella que con amor aceptó apoyar, además de ser mentora de quien interpretó su papel? ¿O aquella que no se quedará de brazos cruzados, dispuesta a dar una cachetada de autoridad? La respuesta se las dejo a ustedes. Maravillosa. Ay, a mí me encanta. Cada rato que veo algún detalle me pongo a llorar porque son detalles que yo vi. Entonces, ¿usted opina de que las escenas que salen sí son de la vida real, sí pasaron? Sí pasaron. Todo lo que están viendo pasó en la vida real. Sí son de la vida real, sí pasaron. Sí pasaron.